Prohibido cruzar las vías. Ahí está. Levántate. Vamos, Oigan, vamos. ¿qué hacen? ¿Qué les ocurre? No puedes estar aquí. Déjenme. Camina, ya. Oh, Dios. Ahora muéstrame tu carta de liberación. ¿Sabes? Soy una veterana en mi trabajo. Nada se me escapa. Tenga. Y desde el momento en que te vi lo supe. Eres una criminal. A ver. Soy Kovalevskaya. Si en el viaje haces algo, llamo a la policía. ¿Bien? No soy una criminal. Era inocente. Sí, claro. Lo escucho siempre. Todos los criminales dicen lo mismo. Ya estoy cansada de sus cuentos y mentiras. Error médico, capítulo 1. Me tengo que alistar. Oye, ¿es en serio? Zoya. ¿Y si esperamos y nos quedamos aquí? ¿En serio? Por supuesto que sí. Soy capaz de no hacer la biopsia solo para quedarme aquí contigo. Eso es irresponsabilidad. No lo harás. ¿No puedo? No puedes. Oye, está mal discutir con el futuro jefe. Así que ve y dile a los enfermeros que están en la biopsia que son libres. Bien. ¿Alina? ¿Al menos Alina puede quedarse? Bueno, Alina, prepárate. Serás testigo de algo íntimo. Igor, basta. Yo les avisaré. Estoy ansioso por casarme. No pienso dejarte salir de la cama en toda la luna de miel. Te doy mi palabra. Igor, deja de jugar. Concéntrate, por favor. No estoy jugando, hablo en serio. Dime, Alina, si tú fueras hombre, ¿la dejarías salir de la cama? Basta de eso. Lo hablaremos después de la operación. No, quiero saber. ¿Qué harías, Alina? Rayos. La arteria se desgarró. Hay sangre en la cavidad pleural. No necesito un hemotórax. Denme circulación artificial. Igor, todos se fueron. Igor, dime, ¿qué hacemos? Dios. Alina, dame una aguja traumática, material de sutura, solución salina y pinzas, por favor. ¡Rápido, Alina! ¡Demonios! ¡Toallas! ¿Quieres toallas? Si cambias de opinión, avísame. Oiga, se le cayó. ¡Qué sorpresa! ¿O acaso tienes miedo de que me dé cuenta y llame a la policía? Nunca robé nada en mi vida. Te creo. ¿Quieres una? No. Oye, hay alguien en Kaluga. Tiene tu apellido. ¿Son parientes? No lo creo. ¿Quieres algo? Hay golosinas, té, comida. Té. Té. Quédatelo. Aquí tienes. Pero le dije... Tómalo.
Gracias. Sigamos. ¿Quién quiere toallas? Continúen. La arteria se desgarró. ¿Y luego? Después tuvimos que actuar rápido. Pero solo yo supe qué hacer. Pedí las cosas, pero tardaron en sustituir los instrumentos. Solo usted supo. ¿Quién ordenó la salida de casi todo el personal médico? Responda. ¿Y el operador? Soy yo. ¿Quién autorizó la salida? Soya. Sí, Soya. Fue mi culpa. Debo ser sincero. Deposité toda mi confianza en la cirujana Soya cuando se preparaba para la biopsia. Yo estaba leyendo el historial del paciente. Quizá pensó que era un procedimiento sencillo y decidió autorizarlo. ¿Te enteraste después de la biopsia? No, lo supe en el quirófano. Primero iba a detenerla, pero como confiaba en ella, quería pensarlo y Continúa, no te detengas. antes de darme cuenta, la enfermera ya había empezado y traté de detenerla. Pero ya era tarde, la arteria estaba desgarrada. Y ya sabe el resto. El paciente no lo logró. ¿Igor? ¿Qué estás diciendo? Lo siento, Soya, lo siento. Sé que debo asumir la culpa por ti, pero esto es muy grave. No debí haber confiado en ti. Alina, di algo, di lo que viste. Sí, así fue. Es cierto lo que dijo el señor Igor. La señora Soya continuó por su cuenta la operación. Soya Kovalskaya, por negligencia médica con resultado de muerte, queda sentenciada a 4 años de prisión sin derecho a trabajar en su especialidad estando en libertad. Hola, soy Masha. Estamos juntas hasta Moscú. Soy Soya. ¡Qué alivio! Pensé que me tocaría estar con un sujeto molesto. ¿También vas a Moscú? ¿Te puedo tutear? Claro. Voy más lejos, a Siversk. Bueno, disfrutemos por ahora. Iré a buscar mi toalla, a pesar de que la inspectora me asusta. Tranquila, es amable. ¿Lo cuidas? Izquierda. Es esa. Ponte cómoda. ¿Cuál es? Esa de ahí. Detente. Delito. ¿Qué? Dios mío. ¿Tu artículo? 109. ¿Muerte por negligencia?
¿Cuál era tu profesión? Cirujana. ¿Por qué? Oh, vaya. Asesinaste al paciente. ¿Asesinar? Es lo que hiciste. Asesinaste al paciente, ¿no? No soy... Dios mío. Eres toda una asesina. ¡Rápido! ¡Siéntate! ¿Y el agua? ¿Dónde hay? ¡Basta! ¿Cómo? ¡Basta! Déjalo así. ¿Asma? Siéntate. Ven, siéntate. ¿Qué haces? Dime por qué me ayudaste. Te dije, asesina. Soy doctora y estabas mal. Eres asesina y amable. Eres afortunada. Mientras yo esté aquí, nadie te molestará. Te enseñaré lo necesario. Para defenderte, vas a estar bien. Mejor no te cuestes, quédate sentada. Ten, come algo. ¿Eres cirujana? ¿Por qué lo dices? Haces cortes limpios. Adivinaste. Sí lo soy. Por eso yo voy a Moscú. Tengo una entrevista. Fue una espera larga. ¿Cuál es tu área? La cirugía torácica. Me especializo en el diagnóstico Tratamiento de las enfermedades de los órganos torácicos. Estoy en esa área. ¿En serio? ¿Sabes quién es Andrei Konstantinov? Claro. Es todo un ídolo. Ya debe ser jefe de departamento. Bueno, trabajaré con él. Es impresionante. Bien hecho. ¿Qué tal si vamos al vagón de comida? No tengo... Yo invito. Ahorré dinero para este viaje. Decidí que voy a disfrutar al máximo este último paseo en tren por un tiempo. Zoya, acepta. Estoy muy feliz de conocerte. Este viaje se volvió más divertido, ya que pude encontrar a alguien y sentirme segura. Zoya, acepta. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué sucede? Nada. ¿Por qué no dijo que él era el culpable de la muerte del paciente? Porque él sería culpado. Y fuiste a prisión. ¿No tuvieron consecuencias? No. Escuché que al final se casaron. Tienen un hijo. Y él ascendió a jefe. Son felices. Al menos. Qué injusto. Ya verás, el karma les llegará. Y vas a estar bien. Volverás a trabajar. Y volverás a ser feliz de nuevo. Me quitaron el permiso. No puedo trabajar. Desde niña supe que quería ser. No es solo un trabajo. Es más. Se acabó.
para mí. ¿Les apetece algo de té? La verdad, son muy caros, así que iremos por pasteles en la estación, gracias. El pastel cuesta 350 rublos. Dios mío. Está muy delicioso. También está este. Aquí Chicas, tiene. cuidado, no les caerá nada bien al estómago. Coman esas. Oye, Adiós. espera. ¿Son hermanas? Ajá, son iguales. Sí, somos hermanas. Qué curioso. Bueno, hermanas, ya es hora que sea rápido. Te vigilo. Quiero una docena. 12 pasteles para las dos jóvenes. De inmediato. Cuando me gradué, celebré Luce con esto. delicioso. Pastel y champán. Buena idea. No, espera, es demasiado. Vamos, relájate. Hoy por ti, mañana por mí. Te dije que serás feliz y así va a ser, créeme. La vida es una sola, todo puede cambiar en un segundo, ¿cierto? ¿Qué tal si bebes champán y cambias tu vida? Vamos, vamos. Aquí los tiene. Gracias. Son unos pasteles muy deliciosos. Disfrútenlos. ¿Ya hay confianza? Te dio su dinero. Absténgase de tutearme. La etiqueta no coincide con el recibo. ¿Llamamos a la policía o esto es un regalo? Es un regalo. Gracias. Masha. ¿Quién está ahí? ¿Desde cuándo está adentro? Salga ya mismo. Si no, abriré yo. Vamos, abra. Sí, ya salgo. ¿Soya? Sí, soy yo. Entonces apúrate. Rápido. Rayos. ¿Y bien? ¿Cómo se siente? Ya eres libre. Recuerda, tienes una marca. Cuando salgas, evita estar relacionada con algún crimen. Así seas testigo. Ya que te culparán sin pensarlo 2 veces. No confíes. ¿Cómo puedo vivir sin confiar?
Es fácil. Eres un lobo solitario ahora. Si confías, nada bueno te espera. El mundo te tratará mal, por lo que tú tienes que hacerlo también. No puedo, Vera. Sí puedes. Tienes que. Si no, te pasará algo. De nuevo. Eso es todo, chicas. Hora de irse. Un segundo. Conserva esto siempre contigo. Mírala y recuerda. No creas. No temas. No dudes. Gracias, Vera. Muchas gracias por todo. Nos veremos de nuevo. No. No tenemos que vernos. Recuerda siempre lo que te dije. Ya vete. Ve. Gracias. ¡Moscú! Rayos. Vamos, despierten. Ya casi llegamos. ¡Vamos! Masha, ¿sigues sentada? ¿No has hecho la cama aún? Vamos, vamos, hazlo. ¡Hora de despertar, dormilones! ¡Vamos! ¡Vamos! Hablo en serio. Ya casi llegamos. ¿Y Zoya seguirá en el baño? No se sentía bien. ¡Apresúrense, vamos! Disculpe, ¿sabe dónde hay un hotel cerca? Escoge cualquier cosa. Sargento Strilnikov, sus papeles. Sí, ya se los doy, señor. ¿Por qué se ve asustada? No, yo solo me perdí. Soy nueva aquí. Estoy buscando un hotel cerca. Masha Shurableva. Se ve muy diferente aquí. Sí, yo... Tuvo un día muy duro. Tenga. ¿Terminó? Sí. Se mantiene muy bien. Se ve hasta mejor. El color le queda bien. Gracias. Hay un hotel por aquí cerca. ¿Quiere que la lleve? No, estoy bien, gracias. De acuerdo. Adiós. ¿Qué sucede? ¿No ves? Algo le ocurrió al señor. ¿Y la ambulancia? Ya viene, pero no resistirá. Tenga. Disculpen, soy doctora. Dios,
Vamos, siéntese, señor. Aquí, vamos. ¿Qué hace? ¿Qué está tratando de hacerle al señor? Denme 2 bolígrafos y licor. Tú deja de filmar ya y ven. Dios mío. ¿Por qué no hacen nada? Pon las manos así. Y hará 100 golpes por minuto, ¿bien? Los bolígrafos. ¿Por qué no hacen nada? Solo miran mientras ella lo salva. El licor. Ahora en su cuello. Por favor, listo, ya para. dejen de hablar si Atrás. No hacen nada. Un momento. ¿Qué harás? Lo perforó. Tiene un bolígrafo en el cuello. ¿Lo salvó? Oh. Salvó al hombre. Por fin llegó. La ambulancia está aquí. Oh. Gracias a Dios. ¿Qué ocurrió? No respiraba. Le hice una traqueotomía. Su padre tuvo suerte. La camilla. Oye, ¿cuál es tu nombre? Zoya. Soy Valentina Fedorovna. Un gusto. Zoya, ¿quieres un corte de cabello gratis? No, gracias. ¿Qué tal si la ayudo a limpiar y me paga por eso? Así sea un poco. ¿Ayudar a limpiar? Tus manos valen oro. Los hospitales pelearían por ti. No puedo trabajar. ¿Por qué? Larga historia. Acepta el corte gratis. Te aseguro que quedarás como nueva y entrarás a un hospital. Entonces, ¿puedes teñirme y ponerme extensiones? ¿Por qué? Si te queda bien tu color. Quiero otra. El cliente es el que manda. Vamos. Muchas gracias. ¡Voilá! ¿Y qué tal? ¿No te gusta? Me gusta mucho. Luzco igual. ¿A quién dices? Olvídalo, quedó bien. ¿Me peinas? ¡Claro! ¿Quién es? Señor Andrei. Le habla Masha Shurableva, ¿me recuerda? Soy la cirujana que eligió. Sí, le recuerdo. Creo que olvidó a qué hora era nuestra entrevista. Para nada, no se me podría olvidar. Pero la llamé muchas veces. Sí, disculpe, sucedió algo en el viaje y me retrasé en todo. Puedo llegar en 30 minutos. Bien, le espero. Veamos qué tipo de gastroenterólogo eres. ¿Cuál es su diagnóstico? Creo que tiene un caso de cirrosis. Es gastritis aguda. Sí, es gastritis aguda. Es solo un humano. Porque repite, dije lo primero que pensé. Tenga su propia opinión, haga un diagnóstico y justifíquelo. Dígame sus bases del diagnóstico. Bueno, por los síntomas. Lo trajeron justo después de comer. El motivo fue vomitar sangre. Vómito con sangre. Es muy raro en una gastritis aguda. Su base es nula. No tiene ninguna idea de lo que está diciendo. Señor Andrei, aquí está la señora Masha.
Un gusto. Soy Masha Shurableva. Ya estoy lista. Muy bien. Por favor, díganos el diagnóstico. Ah, Está por allá. ujú. ¿Puedo comenzar? Claro. Mm. Hola, ¿cómo está? Hola, doctora. Dígame, ¿toma alcohol? No, ¿Toma algún medicamento? sí antiinflamatorios. Ya veo. ¿Le duele aquí? Bien. Gracias. Gracias a usted. Veamos. Se trata de una úlcera péptica. Más exacto, una úlcera duodenal. Justifique. Su colega dice que es cirrosis. No, descarto la cirrosis. Primero, no tiene ictericia en la piel. Segundo, el paciente no toma alcohol y eso se ve en los análisis. Ya que toma antiinflamatorios no esteroideos y lo hace de forma excesiva, esto le puede provocar una úlcera péptica. Es mi diagnóstico preliminar. La sangre vino después de tomar una bebida con alcohol, lo cual apoya más mi argumento. Concuerdo con usted. Hacia lista al paciente para una biopsia y descartemos oncología. Vaya a recursos humanos y a la habitación del residente. Muchas gracias. Para una biopsia, señor. Bien. Le sugiero que refresque bien sus conocimientos. Andrei, el teatro. ¿Qué te parece una cita para nosotros dos? ¿Vamos? No puedo, tengo fútbol. ¿Cómo? Dios, el fútbol. ¿No te cansas? Siempre juegas. Vamos. La próxima función es en un mes. Vieron un compañero que no veo hace mucho tiempo. No puedo. Dios. Pase. Disculpe, ¿se puede? Pase, adelante. Jane, te presento a Masha Shurableva. Es la nueva empleada. Sí, encantada. Es un placer. ¿Tiene el formulario? Ujú. Sí, aquí está. Tome. Eres doctora, ¿no? Lo digo porque hubo alguien que era un impostor. Comprobamos su diploma y resulta que no estaba en el registro. ¿Verdad? Fatal. Siéntase y rellénelo. Permítame. ¿Vendrás? No. Iré sola entonces. Quizás encuentre a mi verdadero amor, ¿no? Puede ser. Así que usted trabajó todo este tiempo en un solo hospital, ¿no? ¿Quejas? No hubo. Ahí está todo lo que debes saber. Lo comprobaré entonces. Luego los llamo. Suena rara por teléfono. Suena un poco diferente. ¿Sí? Ya voy. Tengo que irme. Termine eso y vuelva mañana. Masha Shurableva, ¿a dónde va? Me voy al hotel. Dijo que necesitaba procesar mis datos, ¿cierto? ¿Y por eso se lleva los papeles? ¿Necesita todo? Olvídelo. Jane se fue y hay una emergencia. Necesito un asistente. Por eso dígame si todo lo que dice ahí es verdad. Todo es verdad, ¿no? Sí, todo aquí es cierto. Perfecto, vamos. La voy a evaluar.